Hola hermanos, Dios te bendiga, bienvenidos a la iglesia Aljaba de Dios. Este es un año de Avanza por Más. Te damos gracias porque hoy nos ves por las redes sociales, comparte, dale click a la campanita y recuerda que la palabra de Dios se extienda en todo lugar y en todo momento. Hoy tenemos la continuación de la serie El carácter de Dios y tenemos en esta prédica tenemos forjando mi carácter como al de Cristo. ¿Bien? Aquí tenemos una imagen interesante donde vemos una persona esculpiéndose. ¿Bien? Ahí prácticamente lo que te dice que el carácter lo vas forjando tú. ¿Bien? Y aquí también vemos al Señor Jesús que en su momento más, vamos a decir, de mayor angustia, de mayor ansiedad, era cuando estaba en Getsemaní. Bien, ahí se está hablando de que Jesús era el varón que ya su carácter había sido moldeado, ya su carácter como siervo había estado, y dio un tiempo de oración con el Padre donde decía, hágase tu voluntad y no la mía. Y ahí vemos cómo él se sujetó completamente a la autoridad de Dios Padre que lo llevaba a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Así que recuerda, tenemos que formar el carácter conforme al de Cristo. ¿Amén? Es nuestro modelo a seguir. Entonces, aquí tenemos que vamos a empezar un poquito hablando de lo que es la definición de forjar, ¿bien? Para contextualizarnos. Forjar viene de un vocablo francés que se llama forger, disculpen los franceses, y alude al acto de dar forma a un metal dándole golpes y golpes. ¿Bien? Y también hay dos maneras de forjarlo. Uno puede ser en frío y otro puede ser en caliente. ¿Bien? Tú puedes forjar el metal de dos maneras, frío o caliente. Y eso es interesante porque dependiendo de que hagas una cosa o la otra, el material va a tener diferentes comportamientos y va a ser bien interesante. Ahora, ¿qué cosa implica el forjar un material? Por ejemplo, cuando lo estamos viendo en caliente, tenemos un poco lo que es la fragua. La fragua es ese horno donde se calienta a máxima potencia, 800 a 1000 grados o 1200 grados centígrados, bien, el carbón o lo que esté ahí para que podamos meter ahí el material y entonces pueda calentarse. También tenemos una prensa donde el material incandescente se agarra con una tenaza o unas pinzas y se pone en esa prensa para poderlo moldear. También hay una parte que es importantísima que es el martillo, ese martillo que te da tin, tin, tin. Hay un yunque, el yunque es ese material de metal macizo, de hierro macizo, ¿bien? Donde se va a poner el hierro incandescente para poderse moldear. Y las tenazas es justamente esa parte del material que nos va a permitir agarrar el material incandescente para no quemarnos. Entonces, todas esas composiciones de elementos nos permiten hacer lo que es el forjar en caliente. ¿Bien? Ahora, también hay otras acepciones u otros usos de la palabra forjar que se utilizan en otras áreas. Por ejemplo, en la construcción, la palabra forjar se utiliza para formar, para fabricar, para renovar, para construir. O sea, cuando estás forjando un edificio, estás dando su estructura, estás dando para levantar esa estructura. ¿Bien? Pero también se utiliza en el lenguaje coloquial para forjar el carácter. Y también dice cuando estás forjando el carácter, es decir, que lo estás estableciendo, que lo estás, como dice acá, lo estás creando, estás logrando cosas, entonces estás forjando una vida, estás forjando una herencia, lo estás haciendo. ¿Vale? Y también poniendo los siguientes. Ahora, vamos a ver, ¿se acuerdan que les estaba hablando de lo que era la diferencia entre forjando en frío y forjando en caliente? Esto es bien importante, y de hecho les tengo unos pequeños videos allí para que los veamos. Ahora le decimos al departamento de producción para que lo ponga. Se usa cuando decimos forjando en frío, decimos se usa para dar forma a los metales mediante la compresión. O sea, hay una presión que se hace a través de una prensa, a través de unos rodillos, ¿bien? Y dependiendo del metal y de su presión ejercida, el metal va a tener un comportamiento, pero solamente va a ser de forma, no va a ser de estructura. Pero si nosotros hacemos una compresión inversa, podemos devolver el material a como estaba. Por ejemplo, podemos doblar una barra en forma de U y después al volverla a doblar puede quedar, vamos a decir, en su forma original. ¿Bien? Porque no hay una transformación interna. Y ahora vamos a ver en un momento el video, por favor, clique aquí para que veamos el video.
Bien, acá. Ahí no, papá. Aquí, papá. Ah, vale. ¿Ok? Es sumamente interesante. Vamos a ver una prensa donde estas personas están colocando. Bueno, ponlo ahora aquí. Vale. Bueno, mientras él está arreglando esa parte, vemos forjados en caliente. El forjados en caliente tiene que ver con, prestemos atención acá mientras arregla ya. Forjados en caliente tiene que ver, ¿ya? ¿Lo tienen? Póngalo pues. Vale. Dale play sobre, ajá. Muy bien. Ahí vemos la prensa. Bien, esto es una empresa que tomé esto de internet. Bien. Y vamos viendo cómo el material, fíjate, va siendo doblado. ¿Bien? A través de todas estas prensas hidráulicas y máquinas, vemos cómo en frío se va agarrando, moldeando el material. ¿Bien? Y eso es lo que ocurre con nuestro carácter cuando es moldeado. Ahí va, tengo un termita allí. Dale aquí atrás, por favor, no lo estén tocando tanto. Es que se quitó solo. Ok, vale. Lo típico cuando hay estas escenas de estamos en vivo, no lo toques, simplemente dale play acá y listo, ¿vale? Vale. Ya está. Bien. Ok. Bueno, lo que quería mostrarles un poco era esta parte de las prensas y cómo el material va agarrando modelado. ¿Bien? Entonces, la vida nos lleva muchas veces a que estemos en diferentes situaciones de presión donde vamos a ser doblados, triturados, moldeados por un sitio para el otro hasta que nos dé la forma correcta. ¿Bien? Es sumamente interesante, ¿verdad? Cómo se van agarrando las formas. ¿Bien? Sumamente impresionante, cómo esas prensas hacen tal esfuerzo. Vale, quítalo por favor y vamos a poner nuevamente la presentación porque si no se nos va a ir mucho tiempo. Bien, ciérrese también. Vale. Ahora, el forjado en caliente tiene que ver básicamente con poner el material dentro de una fragua y en esa fragua vamos a calentar el material y entonces su composición química y material se va a transformar, porque no solamente se transforma moldeándose, ¿bien? Como lo vemos acá, sino que él se cambia, ¿bien? Su composición química. Por eso es muy difícil devolver la forma original a cómo estaba, ¿bien? A diferencia del moldeado frío. El moldeado frío puedes probablemente devolver su forma original, pero cuando lo metes en la candela para el moldeado en caliente, ya su composición química cambia y es muy difícil regresar atrás. Es uno de los puntos importantes. Dice, por favor. Sin embargo, esta técnica requiere de gran precisión y hay una temperatura exacta. ¿Por qué? Porque no tienes oportunidad de estar cometiendo errores y volviéndolos a hacer, sino que más bien tienes que ser una persona muy experta en lo que estás haciendo, tienes que dar muy bien los martillazos, tienes que poner la temperatura, porque si pones una temperatura muy blanda el material no cede, y si pones una temperatura muy fuerte se moldea de tal forma de que se te deshace el material. Entonces, dependiendo de lo que estés haciendo, tiene esa composición, ¿bien? Y por supuesto no volverá a su forma original. Vamos a ver ahora este otro video de cómo se forma un hacha. Es sumamente interesante, bien, cómo se forma el hacha. Este ejemplo que vamos a ver cómo de un material incandescente, de una barra, pasa por todo un proceso rápidamente y entonces el hacha es formada. Es interesante lo que vamos a ver acá. Gracias equipo de ese departamento de postproducción y de producción, está excelente, muy bien. Vamos a ver un poco el internet ahí. Me pareció sumamente interesante cómo pasa este proceso. Sí, tranquila, no te preocupes, estamos en vivo. Ok. Súbele un poquito el volumen. Un brazo mecánico los introduce en un horno de inducción. ¿Esto sería la fragua o no? Rojo bien poco, viéndolo maleable. Una prensa de gran potencia da forma al acero en una serie de moldes para definir el perfil del hacha. Un cabezal de corte elimina los rebordes.
El hacha pasa a un martillo hidráulico que la endereza y la nivela. Después se deja media hora en un soporte giratorio para que se enfríe y se endurezca. Un trabajador descarga las hachas en una centrifugadora. Son centrifugadas con perdigones de acero. La fricción elimina las imperfecciones en la superficie y pule los bordes. ¿Qué es la diferencia? Luego, un operario presiona la culata del hacha contra una lijadora para redondear los bordes. Los bordes de la cabeza se pulen para suavizar el acabado. En unos segundos, se afila la hoja por ambos lados. Para realizar la operación con rapidez y precisión, hace falta práctica. A continuación, el cuello se pule con una lijadora de grano más fino. Las hachas reciben un baño en una solución especial a 815 grados Celsius. Se introducen al rojo vivo en una cubeta de aceite frío. El abrupto cambio de temperatura confiere al acero la dureza para un corte óptimo. Ok, ya deténlo, por favor. Bueno, ahí vemos el proceso de cómo se fabrica una hacha, que sirve para muchos, para identificar un poco el proceso de la vida. Hermano, nosotros muchas veces tenemos que estar, para que nuestro carácter sea moldeado tremendamente, tenemos que pasar a veces por el área de la fragua, del calor, de lo caliente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es allí donde vamos a empezar a cambiar. Muchas veces nosotros, si pasamos por simples circunstancias o simplemente hacemos que los demás nos dan consejos y cambiamos, ese cambio es como la similitud del cambio del forjado en frío. Simplemente por un tiempo lo haces porque te lo recomendaron, porque te lo dijeron o porque hiciste cualquier operación, pero no hay un cambio dentro de la estructura, no hay un cambio dentro de lo que es